Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga en este día, que has dispuesto tu corazón para escuchar la palabra de Dios y dar un tiempo de nuestra vida corta en este mundo para escuchar la palabra de Dios y conocer más de Jesús. Bien hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio de este día, clase número 6 de la materia La Epístola a los Efesios, trimestre número 1 de esta materia, ¿ok? Trimestre número 1 de esta materia que Dios nos ha permitido pues comenzar a seguir estudiando. Estamos en el capítulo número 1 de esta materia, la Epístola a los Efesios, y estamos ya en el trimestre número 11 de la parte general, ¿okay? de este, no, trimestre número 13 de la parte general, es decir, ya vamos 13 trimestres, ya hemos visto varias materias, y si ustedes ingresan a la página de YouTube de Instituto Bíblico, se van a dar cuenta que ya llevamos varias materias. Algunas materias están liberadas totalmente y otras materias solamente las dos primeras enseñanzas, para que pues aquellos que quieran nuevamente integrarse, pues bueno, tienen esta opción. Bien hermanos, vamos a comenzar orando. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, oh Dios, por la oportunidad que tenemos de tomar tu palabra, de poder ser enseñados por ti. Señor, guíanos durante este tiempo, que, oh Dios, lo que aprendamos, lo que podamos discernir, Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros y que nuestra vida sea impactada por tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Bien hermanos, estamos en el versículo número 17. Versículo número 17, ahí nos quedamos la semana pasada. Dice allí: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Ok? Nuevamente lo voy a estar repitiendo, hermanos, en algunas clases. Yo sé que a lo mejor esto suena repetitivo, pero es importante. Si nosotros queremos saber cómo funciona la iglesia, la epístola a los Efesios es la carta que debemos estudiar. ¿Ok? Ahora, Pablo está poniendo aquí uno de los propósitos de la iglesia, la cual hoy se ha perdido. ¿Ok? Hoy se ha perdido en muchas congregaciones porque piensan que el propósito de la iglesia es hacer eventos. No, o sea, no estoy diciendo que sea malo hacer eventos. Está bien, o sea, si podemos hacer un congreso, si podemos hacer XY cosa, está bien, pero lo importante no es que cada mes tengamos un congreso, cada mes tengamos un evento, no es el punto medular al cual debemos llegar. El punto medular es conocer de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia, conocer de Cristo. ¿Okay? El propósito de la iglesia no es entretener. ¿Okay? Otra vez, hay muchas congregaciones también que se han pasado a este punto de vista. O sea, que ¿qué hacen ahora de nuevo para entretener? Ahora, ¿cómo se viste el pastor? Ahora, ¿qué nuevo personaje de la farándula traemos para que la gente se sienta motivada a venir? Y no, o sea, eso no tiene nada que ver, hermano. O sea, el propósito de la iglesia no es entretener a la gente. No es entretener a la gente. O sea, la gente que va a llegar a la iglesia va a llegar porque Dios la trae, porque Dios mueve sus corazones, porque Dios mueve sus pensamientos para que ellos vengan a la iglesia y sean edificados. O sea, alguien que viene a la iglesia, lo que se debe de encontrar es la palabra, es lo que se debe de encontrar. O sea, no va a una iglesia a ser entretenido, para eso que vaya al cine, para eso que vaya a un circo, para eso que vaya
a qué sé yo, otro tipo de cosas que para eso están, ¿ok? Para entretener. Bueno, entonces decíamos la semana pasada que la primera cosa que aquí se ve en este pasaje es la palabra sabiduría. Y decíamos que la palabra sabiduría viene de la palabra griega sofía, que significa eh, una sabiduría elevada. ¿A qué nos referimos? ¿Ok? Bueno, lo que nos referimos con sabiduría no es, como lo decíamos, saber mucho. No es saber mucho, es entender las verdades del Evangelio y resolver problemas de una manera espiritual. Eso significa sabiduría. Entonces, la sabiduría expresión en una expresión del buen sentido humano, es asimismo un don de Dios e implica la reverencia hacia el Señor y la obediencia a sus mandamientos. Usualmente se consideraba hombre sabio, que usualmente se consideraba hombre sabio a aquel que poseía una combinación de astucia, experiencia, discernimiento moral, conocimientos enciclopédicos, cierta habilidad literaria y capacidad para juzgar o gobernar. ¿Ok? Entonces, esto no es privativo de los hebreos, sino que aparece en otras culturas. Pero el término sabiduría adquiere una connotación especial cuando está el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto quiere decir que puedes tú tener mucha sabiduría mundanal. ¿Cuál es el propósito de la sabiduría mundanal? La gloria misma del hombre. ¿Okay? Por eso hoy vemos tantas corrientes, tantas filosofías, tantas ideologías, tantas sectas, tantas religiones, que tú dices, o sea, ¿cómo llegaron a ese tipo de conclusiones, a ese tipo de pensamientos, ¿no? Estos hombres que han sacado XY normas, XY reformas, XY leyes, o sea, muchas cosas que sí que sí causan sorpresa, hermanos, la verdad, causan sorpresa. Sin embargo, todo eso va al ser humano mismo, o sea, no tiene una sabiduría divina, tiene una sabiduría humana, terrenal. O sea, que solamente se enfoca en el ser humano, pensando que el ser humano es bueno, pensando que el ser humano puede vencer cualquier cosa con su mente, pensando que el ser humano puede vencer cualquier adicción simplemente con quererlo, con nombrarlo, con pisarlo, ¿verdad? O sea, muchas cosas que se les vienen a la mente a estas personas. Entonces, hermanos, algo que nos queda claro, y es que no es saber mucho, sabiduría no es saber mucho. Tiene parte, hermanos, tiene parte, pero podemos ser muy sabelotodos y ser tontos. Sino que un hombre sabio es el que combina conocimiento con una correcta revelación de Dios. ¿Ok? Por eso es importante las escrituras. O sea, puede haber mucha gente dentro de la congregación que a lo mejor tenga un doctorado, que tenga una maestría, que tenga varias cosas, ¿ok? Sí, varias cosas en el ámbito humano. Pero esas cosas, sin Dios, pues son vanidad. Pero cuando se combinan con una correcta revelación de Dios, entonces eso se convierte en algo útil para la gloria de Dios, que es lo importante. ¿Ok? Entonces, el mundo combina conocimiento con una errónea cosmovisión de Dios. ¿Ok? Con una errónea cosmovisión de Dios. Entonces, obviamente, llegan a un conocimiento, pues, muy erróneo. Y la semana pasada yo les citaba aquí un versículo, Hebreos 3:9, en la versión Kadosh. Y dice, sus padres me pusieron a prueba. Ellos me retaron, a pesar de que vieron mis obras por 40 años, por lo cual estuve enojado con esa generación. Yo dije, sus corazones siempre se están extraviando, no han entendido cómo yo hago las cosas. Es interesante de cómo habla el Señor de esa generación que salió de Egipto y dice de ellos que son personas extraviadas. Entonces, podemos llegar aquí a un principio, y es que una persona sin sabiduría es una persona extraviada, hermanos. Es una persona extraviada. ¿Extraviada en qué sentido? Bueno, que no conocen el proceder de Dios.
Y todavía más, se atreven a retar o a poner en cuestión los designios de Dios, las decisiones de Dios, los decretos de Dios. Se ponen en ese punto, ¿no? De poner en tela de juicio lo que la palabra dice. Dios dice, no, ¿por qué mató a tales pueblos? ¿Y por qué el diluvio? ¿No? Genocidio. ¿Y por qué el fuego? ¿Y por qué el fuego contra Sodoma y Gomorra? ¿No? Y ponen esa métrica, hermanos, comenzando desde el principio de que el hombre es bueno. O sea, no quitan de esa ecuación, en esos razonamientos, de que el hombre no, de que Dios aborrece el pecado. Eso lo quitan del medio, o sea, lo quitan de la ecuación. Y obviamente, quitando de la ecuación que Dios es santo, que Dios aborrece el pecado, pues obviamente lo que queda es que Dios va en contra de los inocentes, según ellos, ¿verdad? Entonces, son personas extraviadas, o sea, que saben de historia y que saben de tal vez botánica y antropología y geología y varias cosas que son importantes, pero llegan a conclusiones erróneas porque no tienen sabiduría. Entonces, ¿qué estaba pidiendo Pablo a Dios a Dios para la iglesia de Éfeso? Pues que fuesen unos sabelotodos. No, claro que no. Claro que sabiduría implica conocimiento. Sin embargo, no sirve de nada el conocimiento si no hay temor de Dios. Eso sería de un necio, hermanos. Es tener conocimiento, pero ir en sentido contrario a lo que conozco. Y así hay muchos, ¿no? Muchos que levantan la mano contra la iglesia, y contra los pastores y contra los mismos hermanos de la congregación, juzgándolos, ¿no? De una manera muy fuerte, diciendo que la Biblia dice esto y ellos hacen lo contrario, pero ellos son más hipócritas porque ellos viven de una manera muy, muy contraria a lo que ellos supuestamente juzgan. O sea, ellos critican la paja del hermano o critican la paja de la iglesia y ellos tienen una viga enorme, ¿no? Es por eso, hermanos, que esas congregaciones que se la pasan quejándose es porque no conocen a Dios. Oye, pero saben mucha Biblia y está muy bien, pero no conocen a Dios. O sea, hermanos, oí de un pastor que decía, muchas veces confundimos ir a la iglesia con estar cerca de Dios. Y no, hermanos, no es lo mismo. O sea, tú puedes ir a la iglesia y no estar cerca de Dios. Por eso dijo el salmista, ¿no? En el Salmo 27, una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré. Mira, esta buscaré, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. O sea, hermanos, no se refiere a habitar físicamente dentro de un tabernáculo, dentro del templo, porque bien podría hacerlo, sino el salmista entendió que estar cerca de Dios es buscar eso, es que hay que buscarlo. ¿Qué? Estar cerca de Dios. ¿Cómo es estar cerca de Dios? Conocerle. O sea, cuando tú estás en un matrimonio, hermanos, una de las cosas que va a venir es que tú conozcas más a tu pareja. No es lo mismo el noviazgo que ya vivir juntos, porque como dice el dicho, ¿no? Vive un mes con Andrés y sabrás quién es. Entonces, muchas veces en el noviazgo pues se ocultan muchas cosas. ¿De qué? Del carácter, de los hábitos, del aseo personal, de los deseos personales, de cómo se gasta el dinero, cómo se gastan muchas cosas, ¿ok? Entonces, sabiduría y revelación van de la mano. ¿Ok? Revelación ahora. Dice la palabra griega apocalyptus, de ahí viene apocalipsis, que significa descorrer el velo o manifestar. Bien, aquí voy a entrar a algo importante, hermanos, y es que la iglesia hoy en día ya no recibe revelación. ¿Qué recibe? Iluminación. Bueno, entonces, ¿por qué está escrito aquí esto? Bueno, porque el canon no se había aún cerrado. Aquí, pues obviamente, Pablo está escribiendo de una manera en la que Dios está revelando aún el Nuevo Testamento, el cual se selló en el año más o menos 90 después de Cristo con Juan el Evangelista, que más o menos por esa fecha se cerró, que fue la edad más o menos en la que Juan murió, ¿okay? Creo que 90, 60 más o menos, no recuerdo bien la fecha. De manera que entonces ya la iglesia no recibe revelación. ¿Qué cosa es revelación? Okay, dices, vamos a descorrer el velo. ¿Descorrerle el velo a qué? ¿No? O sea,
la idea es como esos concursos, ¿no? De que no, veamos qué hay detrás de la puerta número 1 y veamos qué hay detrás de la puerta número 2, ¿no? Entonces la puerta esconde algo, ¿verdad? Y ¿qué puerta escoges? ¿La 1, la 2 y la 3? Entonces dicen, no, pues yo escojo la 3. Y entonces levantan el telón o levantan la puerta y se descubre, se descorre, se hace manifiesto algo que está ahí detrás. Bueno, entonces, ¿la revelación qué es, hermanos? ¿Qué es revelación? Bueno, revelación es una manifestación de los atributos de Dios hacia el ser humano. ¿Cómo es esto? Bueno, por decir, Moisés tuvo revelación. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó a él a través de atributos. Y la revelación, hermanos, fue progresiva. ¿Okay? Fue progresiva. Es decir, Moisés tuvo una revelación, David tuvo una revelación mayor, Salomón tuvo una revelación mucho mayor, Jeremías tuvo una revelación mucho mayor que David y Moisés. Pero al fin y al cabo fue revelación. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó a ellos, manifestó sus atributos a ellos, les dio un mensaje y esto fue, y lo que viene después es la inspiración. ¿Qué cosa es la inspiración? Bueno, la inspiración es que Dios les da palabras para poder plasmar eso que vieron. ¿Okay? O sea, sí, hermanos, sin inspiración de Dios, sin inspiración del Espíritu Santo, el hombre puede ver cosas del cielo o puede ver cosas de Dios, pero no podría expresarlas. No podría, o sea, no tendría las palabras para poder expresar eso que vio. Porque dice Pablo que las cosas que vio son inefables, o sea, son cosas que no tienes un punto de origen determinado de cómo explicar lo que se ve. ¿Okay? Entonces, para eso sirve la inspiración. Inspiración de las escrituras significa que el Espíritu Santo ocupó a seres humanos para poder escribir algo que vieron que era muy glorioso. O sea, ¿cómo escribir en el Apocalipsis, hermanos? ¿Cómo escribir lo que es Isaías capítulo 6, ¿no? Cuando Isaías ve el trono de Dios. O sea, yo me imagino esa escena, hermanos, y no tendría palabras cómo explicártelo. O sea, cómo decirlo, es que yo vi esto. O sea, hermanos, o sea, eso se requiere inspiración. Requieres inspiración del Espíritu Santo, lo cual ya cesó. ¿Por qué? Porque el canon ya está cerrado. O sea, ya no hay más revelaciones y por lo tanto, si ya no hay más revelación, ya no hay más inspiración. ¿Ok? Ya no hay. Entonces, ¿qué hay para la iglesia ahora? Iluminación. ¿Qué quiere decir? Cristo fue la última palabra de Dios, fue la última revelación de Dios. Cristo es la llave para entender todos los misterios del Antiguo Testamento. ¿Cómo entonces entendemos eso? Bueno, que por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo, Dios ilumina tu mente para que puedas entender esas palabras que no es palabra de hombre. ¿Ok? Entonces, hermanos, esto es muy importante porque ya no hay más de que Dios me dijo, o sea, en el sentido de que así dice el Señor, o Dios me dijo que te vas a casar con fulana, Dios me dijo, o sea, yo no estoy diciendo que Dios no hable, hermanos, porque Dios nos habla constantemente cada vez que abrimos las escrituras. Es obvio que sí, que Dios habla cuando abrimos las escrituras y Dios nos muestra su voluntad cada vez que abrimos las escrituras. Sin embargo, no podemos, hermanos, no podemos decir que lo que decimos y lo que pretendo yo decir que Dios me dijo es palabra autoritativa. No lo es. ¿Ok? No lo es. Ya todo lo que la gente diga que Dios le dijo debe ir bajo el marco de la palabra autoritativa que es las escrituras. Si no, pues entonces es simplemente un sueño guajiro. Un sueño de guajiro de gente que tal vez cenó muchos tacos, cenó mucha birria, cenó muchas cosas que ellos a lo mejor hacen y que pues obviamente pues, no tienen ninguna razón de ser. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo aquí Pablo? ¿Revelación de quién? Pues de Cristo. De Cristo. O sea, aquí todavía ya estaban circulando algunos evangelios, ya estaban circulando algunas cartas de Pablo, ¿verdad? Pero no estaba todavía el canon completo. Y entonces, hermanos, Pablo pide que Dios traiga esa sabiduría, pero en esa sabiduría traiga también revelación a la iglesia
de quién es Cristo. Entonces, hermanos, el propósito de la iglesia es que crezcamos en Cristo, pero que conozcamos más a Cristo. Por eso, hermanos, como iglesia, debemos estar estudiando todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no solamente nos podemos quedar en el Nuevo Testamento, hermanos. No nos podemos quedar solamente en el Nuevo Testamento. Tenemos que estudiar toda la escritura. Por eso, si Dios dejó el Génesis, es porque Dios revela ahí algo de Cristo para nosotros. Y tenemos que escudriñar las escrituras buscando eso que Dios nos quiere enseñar de Cristo, que ilumine nuestro entendimiento. El Éxodo, el Deuteronomio, Números, ¿verdad? Levítico, Josué. Y después pasamos al Nuevo Testamento y hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. O sea, todo eso lo vamos viendo, hermanos, de tal manera que conozcamos más a Cristo. O sea, es un error que una iglesia solamente se enfoque en los evangelios. ¿Por qué? Porque va a tener un Cristo limitado. Eso le pasaba a los samaritanos. Cuando Cristo les dijo, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. O sea, es decir, los samaritanos solamente tomaban como inspirados el Pentateuco. Y no tomaban los salmos, no tomaban los profetas, no tomaban los libros históricos. Ellos solamente tomaban el Pentateuco. ¿Y estaba mal? Pues en una parte sí, porque ellos tenían un conocimiento de Dios pues limitado, y Dios les dice, ustedes adoran un Dios que no conocen. O sea, veamos, o sea, no tomar todas las escrituras, no tomar todo el compendio de los 66 libros de las escrituras, es no conocer a Dios, es no conocer a Dios. ¿Ok? Entonces, revelación aquí debemos en tomarla como que es comprender cómo es Dios, en base a lo que Dios revela de sí mismo en la palabra de Dios. Es decir, cuando Dios dice que es nuestro Padre, como punto de referencia tenemos el nuestro. Y asemejamos esa palabra a ese punto, ¿no? De los que tuvieron papá, pues bueno, empiezas a pensar que a poco Dios es como mi papá que me pegaba mucho, o a poco es como mi papá que era borracho, o a poco es como mi papá que se fue un día a comprar cigarros y nunca volvió, ¿no? Dios, debemos entender que cuando Dios dice nuestro Padre, pues obviamente nuestro punto de referencia es nuestro Padre terrenal. Pero a medida que vamos estudiando las Escrituras, nos vamos dando cuenta que Dios pues no tiene nada que ver con ese a lo mejor bueno o mal ejemplo que tuvimos. ¿Ok? Por eso dice la Escritura que las cosas escritas son para nosotros. Para aprendamos cómo es Dios y cómo Dios actúa contra aquellos que se rebelan y que se llenan de orgullo y eligen el camino de la desobediencia. ¿Ok? O sea, en el carácter del Padre, pues podemos ver varias cosas de Dios, ¿no? La protección del Padre, la provisión, la instrucción, la disciplina, ¿cómo se llama? El sobrever las cosas, el tener la fuerza, ¿verdad? El Padre es el que tiene mayor fuerza física, entonces el Padre es el que se encarga de varias cosas dentro del hogar, dentro del matrimonio, dentro de la iglesia, ¿no? La parte de autoridad también. O sea, por eso Dios toma esa parte de hablar, aunque Dios no es hombre ni mujer, o sea, Dios no es hombre ni mujer ni nada de eso, Dios es espíritu, pero Dios toma la parte masculina, hablando del yo, o sea, yo soy, obviamente es masculino, del decir yo soy el Dios de, o sea, habla la parte masculina y la habla de esa manera en el lenguaje, hermanos, porque Dios desde el principio puso al hombre como la autoridad de la creación, ¿ok? Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejante y señoríe, o sea, Dios hizo al ser humano para que a través del señorío del ser humano sobre la creación, Dios recibiera gloria y honra, ¿ok? Y obviamente Pablo después lo dice porque el hombre fue creado primero y después la mujer, o sea, por eso el hombre es cabeza de la mujer, porque el hombre fue creado primero, ¿ok? Entonces, hermanos, para concluir este pasaje,
la sabiduría y la revelación tienen que ver con Cristo. Hoy en día vemos a muchos charlatanes hablando de Dios me dijo, y que se fueron a no sé dónde, se fueron a los Himalayas y que Dios los llevó a la puerta del infierno, ¿verdad? Y que Dios los llevó a no sé, a las profundidades de la tierra, o sea, muchas cosas de diciendo, es que Dios me está diciendo. Y oí alguna vez a una persona, a un pseudo que le decía a otra persona, no, esto no lo hace Dios, pero Dios está diciendo que gracias, te da las gracias por tu ministerio, o sea, pura fanfarronería, o sea, no, o sea, Dios no le va a dar las gracias a nadie. Dios nos da, nosotros debemos darle gracias a Dios que nos deja servirle, que nos deja conocerle, que nos deja poder predicarle, ¿verdad? O sea, todas esas cosas, hermanos, hoy en día se están viendo en la congregación un total desorden. Un total desorden con los dones espirituales, un total desorden con las profecías, un total desorden con la hermenéutica. O sea, muchas cosas que se están levantando hoy por falta de sabiduría. Por falta de sabiduría. De verdad, hermanos. Y la cuestión es que a veces nosotros como pastores, a veces caemos en esos tipos de errores porque vemos que la gente va a esos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué tendrán ellos que nosotros no tenemos, ¿no? Y empezamos a ver ciertas estrategias humanas, obviamente, estrategias humanas que van siendo pues de mucho pesar o de mucho peso dentro de la mente del pastor, y entonces empieza a ser arrastrado por esas cosas sin sabiduría, ¿no? Por eso les digo, hermanos, nuevamente, el que quiera saber cómo es la iglesia tiene que estudiar la epístola de los Efesios. O sea, muchos dicen, voy a iniciar una iglesia, y empiezan a iniciar una iglesia como si iniciaran un Oxxo, ¿no? O iniciaron una tiendita, o iniciaron un negocio de XY cosa, ¿verdad? Bien. Siguiente versículo, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que seáis capaces, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Dice ahí, traducción viviente, pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. ¿Saben a quién nos hace recordar este pasaje, hermanos? A Abraham. Habla palabras interesantes, ¿no? Riqueza, esperanza, herencia. Y tomando este pasaje, hermanos, nos damos cuenta que la sabiduría y la revelación que vienen deben de ser a los ojos espirituales. Por lo tanto, tener sabiduría y revelación de Dios tiene que ver con alguien nacido de nuevo. Con alguien nacido de nuevo. O sea, no podemos tener sabiduría de Dios si no somos nacidos de Dios. No podemos tener revelación de Dios si no somos nacidos de Dios. Necesitamos nacer de Dios, hermanos. Necesitamos nacer de Dios. Entonces, dice ahí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí la palabra entendimiento, dianoia, significa pensamiento hondo. Propiamente la facultad mental o disposición, por implicación su ejercicio, es entendimiento en la mente. ¿Entender qué? Esa es una buena pregunta. ¿Entender qué? Entender que el pastor está mal, ¿no? O sea, muchos piensan que es que Dios ya me dijo que ustedes están mal. ¿No? ¿Sabes qué? Yo no veo eso en la Biblia. ¿Sabes quién decía que alguien estaba mal? Los fariseos. Los fariseos decían, no, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, no se ve en la Biblia ese tipo de cosas. Ah, es que sí, porque Natán fue con David y le dijo que él estaba mal. A ver, sí, estaba mal en un sentido de una decisión que él tomó
para su vida, en el sentido de que él primero tomó la decisión de no ir a la guerra y después pues tomó la decisión de tomar la mujer de su prójimo y después tomó la decisión de matar a su esposo. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando, hermanos, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para, dice ahí, que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado. Esperanza aquí significa algo que produce confianza. ¿Confianza de qué, hermanos? Bueno, Jesucristo mismo lo respondió en Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Esa es la esperanza. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hermanos, ¿por qué hay que conocer más de Cristo? Porque Él va a volver. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza, hermanos. ¿Cuál? Que Él va a volver. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque por eso es esperanza. Eso es esperanza. Y esa esperanza va a traer riquezas. ¿Cuáles son las riquezas? Una de esas riquezas es que seremos transformados. Esa es una gran riqueza, hermanos. Ser transformados. Otra riqueza, entender completamente el Evangelio. No entender completamente a Dios, entender completamente el Evangelio que hemos estado estudiando durante toda nuestra vida. O sea, ahorita estamos estudiando, ¿verdad, hermanos? Estamos estudiando, tratando de comprender. Para algunos tal vez se les está haciendo difícil, para otros se les está haciendo fácil porque ya tienen más conocimiento de la palabra, llevan más tiempo. Bueno, pero cuando llegue lo perfecto, dice la palabra, entonces lo que se ve por sombras será realidad. Esa es la esperanza y esa es la riqueza a la cual Dios nos ha llamado. ¿Qué otra riqueza podríamos tener en Cristo Jesús? Pues tener las moradas celestiales. ¿Qué otra riqueza? Los premios que Dios va a dar a los que le aman y a los que aguardan su venida. O sea, hermanos, por eso decimos que nuestra verdadera herencia no está aquí, está en los cielos. Pero esa es la esperanza. Y aquel que tiene esta esperanza, dice primera de Juan, se santifica a sí mismo, así como Él es santo. Que Dios te bendiga, hermanos. Y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.